La Trastienda Barroca, un podcast de Bretxa, con Pablo Gigosos y Marina Cabello del Castillo. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de La Trastienda Barroca. Estamos aquí hoy con un tema muy especial, un tema que nos incumbe a todos, ya que al final todos tenemos cuerpo, ¿no? Espero. Bueno, bienvenido, nos hace mucha ilusión que estés aquí con nosotros, Álvaro Echeverri, que es cantante y masajista terapéutico. Él vive aquí con nosotros, de hecho, en Basilea, y nos conocemos porque también, como la mayoría de los invitados que estamos teniendo, Creo que todos. nos conocimos en la Escola Cantorum, aquí en Basel. Allá por 1900. Así. No, mejor 1700, no sé cuál. Por supuesto, todo muy histórico. Bueno, muchas Exacto. gracias por haberme invitado. Es un placer estar con ustedes. Lo mismo. Sí, nos hace mucha ilusión, porque como iréis viendo, con Álvaro pues vamos a hablar de esta relación que tenemos los músicos con el cuerpo, o a veces esta ausencia de relación que tenemos con el cuerpo, ya iremos viendo y mencionando. La verdad que Álvaro, que es cantante, músico y que trabaja un montón, pero también en un momento determinado decidió estudiar, bueno, no sé cómo se llama exactamente. Sí, masaje Terapéutico. Y está aquí trabajando, que tienes tu estudio, donde tratas a un montón de gente, y de hecho sabemos que muchos colegas nuestros y amigos que van contigo. Sí, y que están además, súper bueno, contentos. el estudio está a 5 minutos del conservatorio, cosa que no se pierda nadie. Sí. Y sí, bueno, estoy trabajando ahí desde hace 1 año y medio ya, y antes de eso trabajo un poco a domicilio. Pero bueno, muy contento, la verdad que me gusta muchísimo el trabajo. Y tenía también ganas de hacer algo relacionado con la música como para no cambiar completamente de rubro e irme para otro lado. Claro. Sí, este tema nos parece importante meterlo en el podcast, porque es verdad que en este podcast intentamos hablar de lo histórico y compararlo con la actualidad, pero en este caso, bueno, pues es un tema que hoy en día está, pues yo creo que es muy importante cómo nos sentimos, el estado del cuerpo, ¿no? Y es verdad que los músicos, pues quizá los cantantes más, pero los instrumentistas creo que no le damos tanta importancia, y sobre todo en los conservatorios creo que no se da tanta importancia al estado del cuerpo, ¿no? Y bueno, ¿tú qué piensas de todo esto? Con las referencias que tenemos, la importancia que le damos los músicos al cuerpo. Bueno, pienso que en los espacios educativos y profesionales en los que nos movemos, y un poco también por las características frágiles, si se quiere, de nuestra profesión, no es raro que al fin y al cabo estemos un poco desconectados del cuerpo, de las necesidades, porque todo nos empuja un poco a abusar, ¿no? de la energía, de las horas de ensayo, de las horas de estudio, el mismo perfeccionismo que, por lo menos yo lo sufro, y creo que también muchos colegas pueden decir lo mismo. Al final hace que no estemos del todo cómodos, ¿no? con cómo nos sentimos. Sí, además, ¿cómo decir? Una de las cosas que yo quería mencionar en este sentido, porque sí que vemos, por ejemplo, cuando estuvimos en el instituto, ¿no? En Grecia, cuando hablaban que era súper importante, que decían que era la música para la mente y luego que necesitábamos hacer ejercicio para deporte, para el cuerpo. Y es verdad que lo que tú mencionas, que estamos un poco desvinculados en este sentido, o que no tenemos... parece ser que no le damos tanta importancia porque pensamos que quizá el cuerpo aguanta mucho más, o estamos más pendientes de que técnicamente las cosas funcionen sin tener en cuenta esto. Y que por eso cuando hablamos contigo, porque recuerdo estar teniendo esa conversación que era en la escuela, creo, después de un recital o algo así. No me hago responsable. Y dije, hostia, qué interesante. Esto la verdad que es importante porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo voy allí en Salamanca, porque aquí en Suiza no lo he hecho todavía. Tengo un fisio con el que trabajo ya desde hace varios años, al que voy normalmente como 2 veces al año, porque es verdad que la postura, que ya iremos ahora hablando bien de todo ese tipo de diferentes técnicas y demás, yo de momento la solución que he encontrado es... voy al fisio 2 veces al año, que suele ser verano y navidades, me revienta, en corto por una cosa de la postura de la flauta, y ya me sirve para los 6 meses siguientes. Pero, por ejemplo, incluso él me dice muchas veces que, claro, los músicos a veces no somos conscientes de que sí que somos, en cierta manera, deportistas de élite y que Sí, tenemos claro, que tener mucha importancia. Nuestro trabajo es un trabajo atlético y es un trabajo repetitivo, y si bien no es tan por ahí
¿cómo decirlo? No se ve por ahí desde afuera, la gente que no tiene experiencia no lo ve como un trabajo atlético. Pero es así, lamentablemente la música no tiene el presupuesto que tiene el deporte a la hora de cuidar de los cuerpos de las personas que participan, ¿no? Y nosotros tampoco tenemos el presupuesto de los deportistas. No. Entonces, eso también me parece que es importante, ¿no?, mencionarlo, y de alguna forma en mi trabajo siempre intento que las personas se lleven cosas que pueden hacer ellos, ¿no? Porque venir 1 hora al consultorio conmigo, o sea, no deja de ser 1 hora de un día, de un mes, de Ya, quizás 6 meses. Ya. Entonces, o sea, es una pequeña gota, ¿no?, en un enorme balde de problemas, de potenciales, sí, problemas físicos, ¿no? Creo que tú y yo somos personas que hemos tenido bastante suerte con nuestro cuerpo por ahora, o sea, Sí. pero sí, es verdad, o sea, creo que no somos personas que tengamos graves problemas, No. o sea, que en ese caso somos afortunados, pero algo que también yo quería comentar, ¿no? Porque al final esto es un tema que históricamente no nos queda mucho sobre los músicos, sobre qué problemas tenían ellos en la época, si eran diferentes a los nuestros o no, también sus condiciones de vida hay que entender que eran diferentes, cuáles eran las condiciones de trabajo, cuántas horas tocaban, ¿no? Porque esto también es algo que estaría bien luego comentar, ¿no? Las condiciones de trabajo en las que solemos estar a veces, que no digo que sean malas, pero las horas que a veces pasamos en un proyecto, ¿no? Pues eso. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos encontrado algunas referencias de algunas personas y, bueno, lo vamos a ir comentando según vayan saliendo los temas, pero con este tema y con las lesiones, por ejemplo, podríamos hablar de Robert Schumann, que, bueno, que ya nos vamos al del siglo XIX, sí, pero es curioso porque es realmente de los pocos músicos que sí que leemos que tuvo una lesión y esta lesión afectó permanentemente su habilidad para tocar el piano y lo forzó a enfocarse más en la composición que en la interpretación. Y esto fue, o sea, Schumann sufrió una lesión en su mano derecha mientras intentaba mejorar su técnica pianística utilizando un dispositivo mecánico para fortalecer sus dedos. Que esto... Que por cierto, para aquellos no haber visto, tenemos un episodio hablando con Laura Granero sobre el fortepiano. Hablamos también de estos utensilios que se utilizaban en la época. Máquinas del horror. Así que si queréis ver ese vídeo, no sé ni cómo se hace eso en YouTube, ¿El qué? tendré que buscar. Lo típico que hacen todos los youtubers de, si os habéis perdido este vídeo, haced clic en el... O sea, no sé ni dónde lo pondré, pero... Bueno, en la cajita de información. Entonces, nada, esto es simplemente, ¿tú qué piensas, no? Esto en realidad también es algo que le pasará a mucha gente, ¿no? Sí, y creo que el problema de este tipo de lesiones que se ven mucho en la música, que son las lesiones, digamos, de esfuerzo repetitivo o de sobrecarga, es que generalmente afectan las actividades o que nos dan de comer o que nos dan placer, ¿no? Entonces, hay un problema grande en la identidad de la persona, ¿no? Y creo que muchos músicos también se identifican primero como músicos y después como personas, ¿no? O sea, incluso en el lenguaje, que ustedes lo hablaron un poco, ¿no?, en el episodio piloto sobre la definición del músico y eso. Ujú. Entonces, yo soy una persona que hace música, una persona que hace masajes, y para mí eso tiene un valor, Ujú. ¿no? Pensarlo de esa forma. Entonces, claro, cuando aparece un problema que atraviesa la profesión, que atraviesa un hobby o una pasión, hay mucho más en juego que si, no sé, me pinché el dedo y soy cantante, ¿no? Y además, bueno, ahora desde la ciencia se entiende mucho mejor el papel de modulación que ocurre a nivel del sistema nervioso central, del cerebro, y cómo, digamos, hay factores psicológicos, hay factores emocionales que tienen efectos muy palpables en el transcurso de una enfermedad y en su, digamos, en su curación o en su recuperación. Incluso, bueno, también aspectos neurológicos que no están, digamos, a nuestro alcance, no está a nuestro alcance modificar, ¿no? Pero este aspecto psicológico, este aspecto emocional, bueno, me parece muy importante también recalcarlo, y es una de las cosas que yo mismo valoré cuando pasé por una fractura que bueno, un dentista muy graciosamente me quebró la mandíbula durante una extracción de muela de juicio.
No me cobro, eso sí. Pero Joder, que no le denunciases tú, yo creo. entonces, bueno, para mí trabajar con profesionales, eso, estuve pasando de profesional en profesional, ¿no? Y finalmente encontrar a alguien que había trabajado con músicos, que conoce la profesión, que sabe la importancia que eso tenía para mí y que la rehabilitación esté hecha realmente al 100%, o sea, lo mejor posible y no simplemente quedarme contento si puedo comer, ¿no? Ya. Es que, claro, ya de por sí que te rompan la mandíbula a cualquier persona es horrible. Sí, es algo traumático, ¿no? Claro, pero vamos, A un a ti cantante. es que es tu medio de vida. Sí, y entonces, bueno, para mí fue muy importante encontrar una persona que me tomara en serio, porque me encontré en el medio con muchos profesionales que no entendían la importancia de esa recuperación, que no entendían, o sea, que veían la música como un hobby o como, ¿no? Algo así. Y de hecho, digamos, dejé una de las terapias que estaba haciendo porque en algún momento digamos, me resultó desagradable trabajar con esa persona que todo el tiempo estaba como cuestionando la importancia de mi salud física, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de que soy músico, de que tengo mucho contacto con otros músicos y conozco aspectos de la experiencia profesional, eso es un poco lo que quiero también compartir en mi práctica y em, también, bueno, me inspiró mucho el trabajo. Hay gente que está compartiendo más y más en redes sociales preguntas o que tuvieron respecto de la situación laboral, injusticias, incluso neurodivergencia. Hay una soprano del conservatorio que se llama Vera Hildbrunner, no sé si la conocen, Ujú. que ya tiene un Instagram que es Vera-Hildbrunner-soprano. Después no sé si ustedes pueden Sí, ponerlo, sí, pueden escribirlo, lo si edito, lo no te deletreo. preocupes. Lo pondré. V-E-R. Sí, y bueno, ella comparte mucho de su experiencia personal en la profesión, eh, específicamente sobre déficit de atención. Y eso me parece súper importante, ¿no? Empezar a hablar. Después también hay gente que está compartiendo información sobre perfeccionismo, que también tiene una componente física muy, muy grande porque está todo el tema de la hipervigilancia, eh, aumento del tono muscular. Sí, hay varios aspectos fisiológicos que se ven afectados con el tema del perfeccionismo. Y no es algo que por ahí hablemos mucho, ¿no? Cuando tomamos un café Para nada. o cuando estamos en un ensayo. A ver, los músicos yo creo que en general somos gente bastante perfeccionista, creo. ¿No? Somos un poco... O sea... Sí, completamente. porque también se nos exige esa perfección, ¿no? O es la búsqueda... Bueno, sí. Sí, no, lo que estaba pensando, no, lo que estaba reflexionando, no estaba Vale, cuestionándote a vale. ti, sino que creo que quizá viene con nuestro carácter y que cuando empezamos varios estudiando música, igual los que decidimos quedarnos, o sea, no tiene por qué, Sí. pero que igual, quiero decir, es algo que se va exigiendo dentro de la profesión y bueno, pues hay gente que a lo mejor no le apetece estudiar tanto, pues llega un punto que uno se baja del carro. Es que, ¿sabes qué? Yo siempre sentía que cuando iba a clase, yo, por ejemplo, iba a hablamos ya de conservatorio superior, obviamente, o sea, ya a nivel alto, etcétera, que yo iba a clase y era como, vale, yo me he estudiado la pieza al nivel que yo pienso que está mejor, ¿no? Y a ver qué me dice mal. Entonces era como, venga, buscar los fallos dentro, o sea, no sé, yo siempre he sentido que era Sí. como, no sé, siempre como que hay que buscar más, no sé, esa búsqueda de la perfección o de si fallas una nota ya el resto ya no está bien. No sé, haces un concierto que a lo mejor dices, va, qué bien, y de repente hay un trino que no te sale limpio y es como, Dios, ya te quedas con ese maldito trino toda la noche pensando, no ha Ya. salido perfecto. Mm. Sí, ¿No? es que al fin y al cabo, ¿no? Es un mecanismo de protección que en muchos casos es aprendido en los espacios educativos, espacios profesionales. O sea, si no ocurrió antes en la casa, ¿no? Ya. Pero creo que está un poco fomentado por una cierta tradición también en la pedagogía a la hora de enseñar. Y, y a mí me gusta pensar en estos espacios como el que yo ofrezco y el que hay otros colegas que ofrecen también de trabajo corporal y eso, como un espacio en el que por ahí se exploran otros aspectos del hacer música y otros aspectos también de la tranquilidad y del placer, ¿no? Incluso del placer físico de tocar, que,
en mi caso, una de las razones por las que decidí tener también una segunda profesión, algunas tienen que ver con la fragilidad de la música y con el hecho de que, bueno, me sentía por ahí angustiado por la cuestión financiera y eso. Pero otro aspecto era también que en algún momento el perfeccionismo me empezó a agobiar y empecé a tener situaciones así como de pánico escénico que yo nunca había conocido, nunca había tenido nervios o eso. Y de repente aparecen y la experiencia es completamente distinta, ¿no? Entonces pasa a ser un momento muy desagradable físicamente, el de cantar, y bueno, con eso también se van las ganas, ¿no? Ya. Pues efectivamente, todo el mundo, porque además pocos profesionales habrá que se dedican a tratar el cuerpo, encima siendo músicos, que es algo que quería haber mencionado al principio, que se me había olvidado. Así que, por favor, que todo el mundo contacte a este increíble profesional, aquí a Álvaro, que está en Basilea. Porque sí que estoy de acuerdo contigo, que es súper importante encontrar a profesionales, además en cualquier disciplina. Especializados también. Claro, claro. Igual que el psicólogo, ¿no? También. Sí, Sí. cualquier Porque cosa. hablando de todo esto Psiquiatra también... incluso. Sí, pero y la conexión que hay entre el estado también mental y el físico bueno, todo lo que te puede cargar, todo eso al final físicamente, ¿no? Aunque sea un problema mental más que físico, ¿no? Sí, y un problema social también. O sea, por esta cuestión de la organización de la Sí. profesión, no solo a nivel de un ensamble, a nivel de una institución educativa, sino a nivel gubernamental también. O sea, creo que hay una chica que a mí me interesa mucho, una mujer estadounidense que habla mucho sobre movimiento, que la recomiendo mucho. Tiene también un podcast, creo que ya no lo hace, pero quedaron los capítulos. Ella se llama Katy Bowman, es Katybowman. Y bueno, y ella tiene un libro muy interesante en donde explora también cómo el hecho de que nosotros tenemos el lujo de no movernos para realizar ciertas acciones que antes eran necesarias para la vida, por ejemplo, buscar comida o cosas así, implican que hay otro ser humano o varios seres humanos en otra parte del mundo donde están haciendo ese movimiento, generalmente en condiciones socialmente menos ideales, ¿no? Entonces, ya sea para minar los minerales que están en nuestro teléfono o en nuestro auto, o recogiendo esos alimentos que nosotros podemos simplemente bajar del edificio y buscarlos en el súper. Y eso creo que en la música también hay un aspecto de cambio social que indudablemente aparece a la hora de empezar a pensar un poco más seriamente en nuestra relación con el cuerpo. Y eso me parece súper interesante. Yo quería pasar a algo un poquito más práctico. Y te quería preguntar si podías recomendar algún tipo como de programa especial, como de prevención de lesiones, o qué sugieres para una persona que a lo mejor está dentro del mundo de la música, que puede estar teniendo algún problema o no, pero ¿cómo recomendarías tú para prevenir lesiones o recomendar algún tipo de deporte que tú dijeses, mira, este tipo de deporte viene bien para el cuerpo por X razones? O algo que no, también. O Pero por también. ahora vamos a hacer recomendaciones. Luego podemos ir a por las que no recomiendas. Pero... Sí. Lo que recomiendo es movimiento, o sea, en la forma y el contexto que cada uno encuentre que le da más valor, ¿no? O sea, que le trae más placer, si se quiere. O sea, mi recomendación sería que prueben de todo, y ya sea danza, ya sea expresión corporal, un deporte, ir al gimnasio, correr, caminar, nadar. También, bueno, en el trabajo, por ejemplo, de Katy Bowman, ella habla de cómo incorporar movimiento a la vida cotidiana, ¿no? Pensando que para mucha gente, sobre todo los músicos que somos de viajar mucho, no siempre tenemos la posibilidad de participar en una actividad regular o de ir a un gimnasio siempre en la misma ciudad. Y sobre todo que eso necesita tiempo y necesita dinero, ¿no? Entonces, buscar opciones que sean gratuitas, hacer yoga en casa con un video de YouTube, juntarse con amigos y que cada uno, no sé, trae un video distinto cada semana y hacen algo. O sea, en vez de ir a tomar un café, por ejemplo, con un colega, se van a caminar, ¿no? O sea, cosas así que parecen muy, muy sencillas, pero que terminan agregando muchas oportunidades de movimiento a lo largo del día. Porque en el fondo los efectos del movimiento no son específicos. O sea, si bien modifican al cuerpo en direcciones que se pueden ver cuando ves un nadador, por ejemplo, ¿no? Y ves la forma que tiene el cuerpo de ese nadador, los efectos son generales. Entonces, cualquier forma de movimiento
va a ayudar, ¿no? Y en general va a ayudar a prevenir, que no sé si es algo que se puede hacer realmente, ¿no? Pero bueno, va a agregar robustez, si se quiere, al sistema. Yo te quería preguntar porque, por ejemplo, yo desde muy pequeñita he jugado al tenis. Y hay mucha gente que se sorprenda que yo juego al tenis. De hecho, este verano me he hecho un intensivo de 2 semanas. Tuve ahí 2 semanas en Madrid y dije, voy a aprovechar y todos los días hay clases de tenis. Y mucha gente me pregunta que cómo puedo jugar al tenis siendo músico. Y yo siempre digo que, bueno, que eso también depende de la técnica que tengas, ¿no? Es verdad que a lo mejor el tenis puede ser un deporte que no se recomiende mucho. No sé, te En pregunto. general, digamos, hoy en día pensamos más en que el problema es la cantidad, o sea, la Ujú, sobrecarga y no el movimiento en sí. O sea, por eso, ujú, de hecho, en la música también, ahora que están de moda los videos de 5 mitos sobre la música, Ah, ya. el mito de que la razón por la que un músico tiene una patología es porque tiene mala técnica, mm, eso no es tan ujú. así. O sea, en general, por ejemplo, las lesiones por sobrecarga o las lesiones de ¿cómo se llama? Estrés repetitivo, eh, tienen más que ver con la cantidad que con la calidad. Ok. ¿Sí? Y esto viene un poco de un fenómeno histórico, ya que estamos hablando de historicismo, que es el estructuralismo, ¿no? Que es que cuando un montón de estas terapias manuales que hoy son populares empezaron a desarrollarse en fines de 1800, principios de 1900, cuando la visión del cuerpo era bastante macro biológica, ¿no? Porque había muchas cosas a nivel micro, a nivel celular, que no se podían observar, que no se podían entender, que no se podían medir. Entonces, es un desarrollo natural de la profesión que se observaba mucho la posición de los huesos, la posición de los músculos, la postura. Hoy en día sabemos que si bien esos son factores y cumplen un papel en el desarrollo de una patología, esta modulación del sistema nervioso central y del cerebro y el costado neurológico de la patología parece tener muchísimo más peso. Entonces, la sobrecarga lo que lleva es una sensibilización del sistema nervioso y, por ejemplo, hay estudios que ven a gente que tiene artrosis en la rodilla y la gente que tiene más dolor no es necesariamente la que tiene la peor artrosis, sino la que tiene la mayor sensibilización a nivel nervioso. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. Es importante entender que dolor no siempre viene acompañado de un daño en los tejidos. ¿Sí? El dolor es una respuesta, es como una alarma, no es una respuesta protectiva del cuerpo. Y me parece importante empezar a salir de este paradigma que está un poco obsoleto, de pensar que la postura es tan importante, que la forma de moverse es tan importante, sobre todo en una sociedad en la que somos profundamente sedentarios. Entonces, no es sorprendente que estemos sensibilizados al dolor y a problemas musculoesqueléticos, pero no necesariamente por las razones que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Y el problema es que, bueno, hay mucha gente que hace mucho dinero vendiendo productos y vendiendo terapias que se dedican a corregir una postura o a corregir una forma de movimiento. Ya digo, no es que no tengan incidencia, pero son un factor de muchos que contribuyen a la patología o contribuyen al dolor. Entonces, para mí no hay un problema con jugar al tenis y vos vas a ser la que se dé cuenta si en algún momento te estás excediendo, ¿no? Ujú. ¿Y contenta con tu respuesta? Sí, O sea, que sí. puedes jugar al tenis Podés seguir tranquilamente. jugando. No, iba a seguir Sí. jugando al tenis. En el Ya lo sentido sé, que lo sé, lo sé. mucha A todo gente. esto vale la aclaración de que lo que estamos discutiendo hoy respecto al cuerpo es solo con fines informativos y que no reemplaza una visita a un profesional de la Claro. salud. Claro. Así que los que están ahí escuchando no hagan boludeces y no me Y presten vayan a jugar al atención. tenis. Que mola mucho. Te quería preguntar, ¿cuáles son las principales demandas en tu consulta? Bueno, estos problemas de sobrecarga.
O sea, Pero todo eso- lo que es tendinitis, eso es lo que Ah, vale. Sí, preguntas. exacto. Sí. Que si es por eso, los instrumentistas, no sé, por ejemplo, si tienes en concreto algún tipo de músico en concreto que viene o ¿Qué porque instrumento se pone? Suele tener más tiene, problemas. exacto, peor porcentaje. Mira, tengo un popurrí bastante, sí, bastante variado de gente que viene. Pero en general los problemas principales son sensación de tensión o sensación de rigidez. Em, algunos en la dirección de lo que podemos llamar una distonía, o sea, realmente una patología del tono muscular. Y los demás vienen por lesiones de sobrecarga. O sea, todo lo que es tendinitis sería una lesión de sobrecarga. Vale. Es que esto voy a ligarlo con Paganini, porque, bueno, lo que quería decir es, al final hablas de sobrecarga, de tendinitis, etcétera, y lo voy a ligar un poco al tema de la técnica y todo eso, que sé que has dicho que no tiene tanto que ver con la técnica, pero sí con una cosa que quiero unir con esto. Ujú. Paganini, que es el legendario violinista, em, padecía varios problemas de salud, incluyendo el síndrome de Marfan, que es una condición genética que afecta al tejido conectivo. Esto le daba una flexibilidad extraordinaria en sus dedos, lo cual permitió tocar el violín de una manera única, pero también lo hizo susceptible al dolor y fatiga en las manos. Bueno, y complicaciones de salud. Con esto lo que quiero decir es que él también era capaz de hacer, debido a su flexibilidad, pues cosas que a lo mejor otros violinistas no eran capaces. Y aquí voy con el tema de la técnica, que va al final por repeticiones, etcétera, pero con todo el tema de que al final cada cuerpo es diferente. Por ejemplo, Paganini pues también podía hacer cosas increíbles porque tenía pues este problema, que él tenía cosas buenas y malas. Al final, o sea, hablando ya de cuestiones, yo siempre tengo la teoría de que en cuestiones de técnica cada persona es un mundo, porque si yo te intento decir que tú tienes que tocar absolutamente con las manos o con los dedos como yo, no va a funcionar. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona muy flexible, o sea, yo con esto, o sea, no lo estoy forzando. Y lo mismo en el otro dedo, porque no es que sea por la mano izquierda, porque esta es la mano izquierda, no. Y a mí esto, por ejemplo, sí que en alguna masterclass me han llegado a decir que no tocara con el dedo así que como que me iba a hacer daño. Y entonces es un poco, a ver, vamos a ver, cada persona es un mundo, cada mano es un mundo, y si para mí es cómodo, yo entiendo que si una persona no lo puede hacer, no te voy a decir yo que tienes que tocar con el dedo así, ¿no? Ujú. Pero esto pasa mucho, lo de, sobre todo, bueno, hay una técnica, la tienes que seguir al profesor, y a lo mejor así también ocurren este tipo de problemas, en el sentido de seguir cosas, repeticiones, eh, con una técnica que no funciona para ti o que no funciona. Ujú. O sea, me acuerdo yo que cuando me dijeron eso, me dijeron, ponte una bola de papel albal y entonces intentas redondear más el dedo. Lo hice una semana y me empezaron a doler el brazo. Entonces dije, para, porque no has tenido dolores en el brazo en tu vida, Ujú. ¿no? Entonces, al Sí, final esto creo que viene también de este pensamiento muy biomecánico de creer que las articulaciones, ¿no? Y que el cuerpo funciona como una máquina. Ujú. Y que entonces hay una cierta estandarización, pero creo que también es propia de una universidad, ¿no? O sea, es propia de profesionalizar la educación, necesitar encontrar un estándar en el que vos le enseñás a mucha gente, que pasa muchos alumnos por año. Y eso en la salud también ocurrió, ¿no? O sea, a la medida que hay centros de salud más importantes, que se estandarizan las técnicas, que se estandarizan los procedimientos, ya sea quirúrgicos o los tratamientos, lo que sea, hubo toda una etapa, particularmente en el siglo XX, en el que no se consideraba mucho al individuo. O sea, como que vos venías a mi consultorio con una patología y yo te veo con cara de patología. O sea, vos no sos Marina, sino que sos tendinitis de codo de tenista. Hoy en día, en la pedagogía musical, me parece que se está saliendo un poco de eso y se está flexibilizando, como vos decís, el hecho de pensar al estudiante como un individuo con todas las particularidades físicas que pueda tener y que seguro, o sea, puede haber algunas líneas generales sobre postura. La tradición también es una forma de aprender a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, de buscar posiciones, buscar formas de tocar que dan un resultado más o menos uniforme, pero creo que no hay que perder de vista que la persona que tenés adelante tiene un montón de características
también psicológicas y de aprendizaje que no van a ser las mismas. Y ahora que estábamos hablando sobre la pedagogía, quería mencionar, por ejemplo, Leopold Mozart en su tratado, bueno, que como sabemos que es uno de los primeros manuales importantes sobre el violín. Él, por ejemplo, ya está hablando sobre la importancia de una postura correcta y la relación muscular para tocar el violín de una manera eficiente. Y aunque bueno, es verdad que parece ser que en el tratado no ofreció recomendaciones explícitas de estiramientos y este tipo de cosas, pero sí que hizo énfasis y le dio importancia a que, bueno, nosotros como músicos es importante la postura que adquirimos y que es importante para el cuerpo, pero también para cómo suena el instrumento. Con esto quería hacerte dos preguntas. Por un lado, si consideras, ligándolo con la parte pedagógica, porque nosotros hoy en día las universidades o bueno, los conservatorios superiores, creo que en general muchos de los profesores ya nos hablan de la importancia que tiene esto. ¿Consideras tú que los profesores están bien capacitados en este aspecto o que si deberíamos de tener más asignaturas o más formación a este respecto para tener pues, una conciencia mejor? Sorprendentemente mi respuesta es sí, creo que es necesario. Ah, que sí que es necesario. Que sí Claro, que es necesario claro. Exacto. Que haya más espacio, sobre todo porque creo que a nivel institucional hay una responsabilidad más importante que a nivel individual, ¿no? O sea, porque sobre todo en una profesión en la que los ingresos no son similares a los de otras profesiones, ¿no? Entonces creo que se puede hacer mucho desde las universidades, se puede hacer mucho también en colaboración con, bueno, como hay acá en Basilea, con el gimnasio de la universidad o con la oferta deportiva de la universidad. Concientizar, ¿no?, a tanto alumnos como a profesores de la importancia del estado físico en comparación con el de la postura, por ejemplo. O sea, donde un cuerpo más robusto va a poder hacer frente a un montón de estrés físico, independientemente, digamos, de la posición, de si dormiste en un avión, de si dormiste en un hotel, en una cama que no es la tuya. Las almohadas, Pablo. Las almohadas. Es que él y yo siempre estamos... Además, tenemos gustos diferentes de almohadas. Sí. Entonces, me parece muy necesario, pero creo que es importante hacerlo en el marco de esta visión un poco más general, o sea, de que no es necesario hacer un deporte en particular o una terapia en particular. O sea, estamos, tanto desde el mundo de la farmacología como desde el mundo del marketing, estamos muy acostumbrados a que nos venden algo muy específico para lo que nos está pasando, porque así llegan a más gente, ¿no? Claro. O sea, como el tema del nicho en marketing es un problema, porque lo que vemos en realidad en la literatura científica y en la experiencia clínica es que no es necesaria esa cantidad de especificidad. Entonces, eso también le quita poder al paciente, le quita poder a la persona que cree que es necesario que vaya a una cierta terapia o que es necesario ir al osteópata 2 veces al año a que te acomode, ¿no? E incluso en el uso de las palabras, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante empoderar en ese sentido al alumno, al músico, darle herramientas para que puedan hacer cosas que son gratuitas, cosas que no requieren mucho tiempo. Y bueno, poner también énfasis en el hecho de que nosotros también venimos de una corriente en la que enfatizamos mucho el papel de la razón a la hora de adquirir conocimiento, en vez de enfatizar el poder de la experiencia, ¿no? Que esto viene también un poco de conceptos históricos de René Descartes del siglo XVII, de la división, bueno, esta idea filosófica de que el cuerpo y la mente son dos cosas separadas, ¿no? Y eso sabemos hoy en día que no es así, pero quedan muchos resabios de eso en nuestra cultura, o sea, inclusive en la forma en la que consideramos a los problemas de salud mental como inferiores o imaginarios, o sea, hay todo un problema con la veracidad de la salud mental respecto de me duele el dedo, donde la gente te cree que te duele el dedo, ¿no? Entonces, recalcar que los procesos mentales y los procesos emocionales tienen componentes físicas muy palpables que se pueden medir, que se pueden observar. Los pensamientos, las memorias, ¿no? O sea, son procesos físicos y al ser procesos físicos también se ven afectados por lo que hacemos con nuestras células.
¿no? Entonces, bueno, creo que hay un camino largo, pero me interesa. Sí, ¿no? Y también decir que cada persona al final exterioriza de diferentes maneras. O sea, que a lo mejor uno puede exteriorizar un problema de estrés de una manera, otro de otra, y otro también físicamente con problemas de espalda. Y también que cada persona somos sensibles a diferentes cosas, ¿no? Que a lo mejor algo que para mí no es importante, a lo mejor para ti sí lo es, ¿no? Y también que es importante ponernos en el lugar del otro a veces, ¿no? Sí, que esta compasión y Y también la autocompasión, o sea, a la hora sí, de hablar sí. del perfeccionismo, la autocompasión es un elemento muy importante. Pero es verdad que los músicos muchas veces nos tenemos que acoplar a casi todo lo que nos viene. Y sobre todo, vamos a decir en el sentido físico de el hotel que te toque, la cama que te toque y eso. Que claro, muchas veces por ser felices, porque estamos felices simplemente por hacer un proyecto X, el que sea, decimos que sí a muchas veces unas condiciones de mierda. Sí. Ya no solo las económicas, que bueno, a veces que no es el caso, pero efectivamente, de comidas que quizá, pues eso, comemos mal, que dormimos en sitios, en fin, que no es nada cómodo, lo que dices tú, los aviones, los trenes, que luego hay retrasos, estás con dolores o estás en el Los tren aprovechando. directores. Ya, Sí, sí, todo. no, pero Que es que, a ver, hay proyectos en la escuela en donde viene un director, no voy a dar nombres, viene un director y yo sé que la semana siguiente o las 2 semanas siguientes voy a estar viendo gente que tiene dolores acá, que me duele acá, ¿no? O sea, increíble. del estrés y de participar en un proyecto con esa persona. Y los horarios, que a lo mejor te puedes pasar muchas horas y a lo mejor te han puesto un horario y al final se extiende porque es necesario extenderlo y al final aceptamos todos. Y es Sí, así. sí, con este miedo de que no nos llamen más o bueno. Sí, que parece que hay que aceptar. Sí. O no te quejas por el hotel, Ujú. bueno, vale, lo acepto, no sé qué. Ya. Bueno, y que hay un estigma muy grande también con el tema de las lesiones. O sea, al estar Bueno, asociado también. tan fuertemente con una mala técnica, hay mucha reticencia a Eso es hablar. verdad. Entonces, creo que una de las cosas más sabias que puede hacer un músico si tiene la impresión de que hay un dolor o una molestia que aparece y que no se va y que sigue, es hablarlo. O sea, es hablarlo con el profesor, hablarlo con colegas que toquen el mismo instrumento, si tienen esa experiencia, consultar a un profesional de la salud. eh, pero hablarlo, que no se quede en una preocupación que me la guardo porque no vaya a ser que digan Ya. que yo toco mal o que incluso, bueno, yo he escuchado historias de profesores que no quieren que sus alumnos digan que tienen una patología para que no se vea reflejado en el profesor y que la gente piense, Uy, ese oh. profesor crea alumnos con tendinitis, ¿no? O sea, Hostia, esto ni lo había Yo pensado. tampoco. O Pero sea, bueno, en yo realidad tiene veía el sentido. estigma por decir, uy, si se enteran que tengo una distonía o si se enteran que tengo una tendinitis, me dejan de llamar porque doy problemas o tal. Pero fíjate lo de esto, el profesor, ni se me había pasado la cabeza. ujú. Qué fuerte, de verdad, ¿eh? ¿Sí? Pero esta gente, ¿cómo da clase todavía? Eh, Uf, necesita una limpieza, chaval, en algunos conservatorios. Yo tengo una pregunta respecto a esto. ¿Cómo podemos darnos cuenta? O sea, porque también a veces no queremos ver las cosas, ¿no? En el sentido de, me empieza a doler algo, ¿en qué momento debería realmente revisar esto? Porque algún día puede ser, yo qué sé, me duele la espalda, es verdad que he estado viajando, yo por ejemplo tengo que coger la viola, vale, pues sí tengo tensión, pero ¿en qué momento esto puede ser realmente un problema? Porque es difícil, yo creo, Sí, darse cuenta es o difícil de parar. contestar a la pregunta. Creo que por ahí una respuesta puede ser en el momento en el que el descanso no tiene un efecto benéfico sobre esa molestia. O sea, en el momento que tomarte, que ir a dormir y despertar a la mañana siguiente no hizo que el dolor se vaya, en el momento que tomarte un día libre o cancelar un ensayo y ver cómo te sentís no hace que mejore, o tenés un fin de semana, ¿quién tiene un fin de semana? Tenés un fin de semana y no mejora, es un buen momento para preguntar. Sí, Ah, pues me Sí. parece, sí, sí, sí. me parece muy buen consejo. Vale, vamos a pasar a una cosa nueva, que es la primera vez que lo hacemos. Y es que una de nuestras seguidoras tiene una pregunta para ti. Vamos a ver si soy capaz de... Bueno, espero que funcione también, que lo oigas tú y que se oiga desde fuera. Hola, pues yo quería hacer una pregunta en relación a... Ay, su puta madre, perdón. Que es que me ha detectado la barbilla como que era la oreja. ¿Tú desde ahí lo estás oyendo bien? Sí. Vale. Pues yo quería hacer una pregunta en relación a
a las diferentes limitaciones que requiere cada instrumento, ¿no? Porque está claro que hay instrumentos más ergonómicos, menos ergonómicos, o que la postura del cuerpo es más natural y entonces en general hay menos problemas físicos, y hay otros que por el contrario la gente tiende a lesionarse más, ¿no? O es más común que haya lesiones porque son más incómodos o pesan más, o eso es como menos natural, ¿no? La posición que mantenemos. Y, y luego hay algunas limitaciones que son obvias, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos instrumentos de viento metal que dicen nosotros solamente podemos ensayar estas horas o solamente podemos hacer esto porque si no se nos destroza el labio y entonces te ve. Pero otras veces, cuando las lesiones o las limitaciones no se ven, es complicado cuando, por ejemplo, formas parte de un grupo, poder decir, es que yo solamente puedo, este es mi límite, ¿no? Porque es que si no, seguramente me va a doler la espalda o se me van a sobrecargar los brazos. Y mi pregunta va un poco enfocada a cómo se puede gestionar, por ejemplo, esto de un grupo, dentro de un grupo donde hay eso, diferentes límites y diferentes, cómo se puede llegar a un acuerdo que sea bueno para todos y donde todos estemos sanos y se respeten todas las limitaciones. Por ejemplo, dentro de un cuarteto, ¿no? Yo soy violista y yo considero que la viola dentro del cuarteto es el instrumento más incómodo de tocar porque pesa más, es más grande y no es una postura natural como puede ser más la del cello, ¿no? Donde los brazos caen de forma más o menos natural. Y sí, ¿cómo se puede gestionar esto dentro de un grupo que ensaya recurrentemente, por ejemplo? Irse del grupo. No, a ver, yo entiendo por ahí el deseo de explicar por ahí de forma más técnica lo que le está pasando a uno al momento de encontrar una dificultad tocando el instrumento, porque es cierto que le da más validez, ¿no?, al argumento. O sea, si yo veo que el trompetista está sangrando, bueno, voy a entender que llegó a un límite, ¿no? Que si bien es un límite por ahí más dermatológico que otra cosa. Diría que, o sea, si el grupo no puede entender tu límite explicado con las palabras más sencillas y simplemente diciendo, chicos, no puedo, o sea, no puedo tocar de esta forma, no puedo tocar esa cantidad de tiempo, creo que es necesario hablarlo, ¿no? O sea, me parece que, no sé, ustedes encuentran otra solución, que no sea hablar con colegas y explicar esto, o sea, porque por ahí alguien no Sí. sabe que... No, yo por ejemplo a veces he estado, por eso cuando te toca con instrumentos de viento, como ya por ejemplo decía, oboes, fagotes, trompas, es verdad que necesitan descansar más. Que yo me acuerdo, por ejemplo, al principio, la primera vez que me tocó que oí ese tipo de cosas, decía, venga, por favor, sois unos flojos. Porque con la gente de moderno no me había pasado tanto. Sin embargo, luego empecé a estudiar oboe y empecé a entender muchas cosas. Entonces, a partir de entonces, yo cada vez que oigo a algún oboísta o, vamos, fagotista además, que dicen, chicos, yo no puedo hacer, que a veces pasa, una GP antes de un concierto que va a durar 2 horas y media el concierto y luego otra GP entera y más ensayos. Cantantes también te dicen mucho Ujú. eso. Claro. Sí. Yo reconozco que se empezó a entenderlo más una vez empecé yo a estudiar oboe. Ujú. Y luego, por ejemplo, en este caso particular, creo que encima ellas son un cuarteto que es verdad que enseñan todos los días no sé cuántas horas de moderno. Ujú. Y claro, ya no sé si esto entra con el tema de la personalidad de cada uno, de decir, no me planto, que yo a veces me he encontrado con gente de viento que es así, que es como, no voy a tocar. O sea, si queréis ensayamos, pero yo no voy a tocar. Em, o bueno, es que no tampoco tengo muy claro cómo se puede conseguir. De hecho, tu primer acuerdo que Poner has a todos hecho... a estudiar viola. También, bueno, No, bueno, pero efectivamente. por eso digo, o sea, creo que la comunicación es la forma más fácil de transmitir esa información sin que tengan que ponerse a estudiar viola, ¿no? O sea, Mm. pero también de uno, o sea, de preguntar, hablar con instrumentistas. A mí me pasa ahora Sí. como profesional relacionado con el cuerpo, que estoy haciendo muchas más preguntas a músicos cuando tengo un proyecto o cosas así, porque me interesa conocer las experiencias individuales, pues yo por ahí estoy más en contacto con la información más general, ¿no? Entonces, conocer experiencias individuales, saber que
que ella tiene esa experiencia con la viola, es muy valioso. A ver, yo lo que quiero decir, y también lo he comentado antes, es que hay que entender a la gente y que cada persona, incluso que a lo mejor hay violistas que pueden tocar 10 horas, pero si ella no puede tocar 10 horas y tú estás con ella y a ti te encanta ella, cómo toca, etcétera, pues tendréis que hacer acuerdos. Y esto también es algo que a veces pues no se ve tan quizá profesional si te pones a decir que no puedes tocar tantas horas, pero es que hay que entender a todo el mundo. Y eso es importante en la comunicación, ¿no? Y sobre todo en ensembles, porque en una orquesta, pues obviamente si todos nos ponemos a pedir cosas va a ser un poco complicado, ¿no? Es decir, si hay 25 músicos, pues bueno, vamos a ver, hay que poner todos de nuestra parte. Pero en un cuarteto que ensayan todos los días, pues es que no es un proyecto de una semana que me puedo aguantar. Es mi vida. Sí. Y es Claro, mi pero bueno, bienestar. incluso en una situación de orquesta, quizás es una cuestión de preguntarse por qué está organizado de esa forma el ensayo. O sea, si vos estás trabajando con 25 personas, de las cuales hay algunas que tienen problema en cantar o en tocar una cierta cantidad de horas, ¿por qué organizamos los ensayos de esa forma? Ujú. Entonces, ahí es cuando creo que tiene un impacto social el empezar a pensar en el cuerpo y donde creo que la comunicación, la transmisión de información, la difusión científica son todas cosas que colaboran a, digamos, a una escala un poco mayor a cambiar ciertos hábitos. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por ejemplo, la realidad de nuestra vida es que a mí me ha tocado tocar en iglesias en invierno que estaban más frías dentro que fuera. O sea, y estábamos juntos. Sí, No, sí. os lo juro, o sea, eso ha sido de los peores conciertos de mi vida y volví a tocar en el mismo sitio un año siguiente con otro grupo y seguía habiendo el mismo problema. Y yo no entendía, porque entiendo que el festival le pasa una vez, pero Ya. 2 años seguidos y que sigan pasando frío los músicos, mira, me parece Pero además fatal. es que era ridículo Ya bastante porque... frío pasan en sus casas, Ya, Alemania efectivamente. del Norte, cerrando la invierno. calefacción. Claro. Alemania del Norte, Sí, no, invierno. tremendo. Porque es que era absurdo, porque era como un descanso, en cuanto había un descanso era salirnos todos fuera de la iglesia. Porque fuera, aquí en invierno hacía mejor Ujú. temperatura que dentro, o sea, era completamente Sí, absurdo. es que no se podía. Y, vale, una cosa, yo tengo una pregunta que al final no se ha respondido Ok. y que esto es, ¿Cuál? tengo mucha curiosidad. ¿Qué instrumentos son los que más te van a consultar? Ah, pues dijo un popurrí. No, pero ¿hay alguno concreto? No, creo que tiene más que ver con la cantidad de instrumentistas de ese instrumento. El violín es el más habitual, Ujú. pero creo que tiene más que ver con que hay más de un profesor, hay generalmente más violinistas en un conservatorio que fagotistas. Eso también es verdad, Ya. sí. Y creo que eso tiene incidencia. Ujú. Y me quedó, o sea, lo que me quedó sin contestarle a ella, que no recuerdo su nombre. No lo hemos dicho, No lo es hemos Ah, dicho. ok. secreto. Ah, perdón, ok. Es cómo puede hacer ella para gestionar esa situación. Y la respuesta más sencilla sería entrenamiento de fuerza. Sé que no es agradable para todos la idea de ir a un gimnasio, de comprar pesas y hacerlo en su casa. No a todo el mundo le gusta esa actividad, pero bueno, hay otros deportes que también favorecen el desarrollo de la fuerza. Pero principalmente un cuerpo que es más fuerte, por ende más coordinado, va a poder reaccionar mejor a ese tipo de sobrecargas propias de un instrumento en donde por ahí hay una palanca que es mucho más grande, un instrumento que es mucho más pesado que otro. Pero Gracias sí. por decir esto, Álvaro, porque es que yo con mi madre siempre estoy con este tema, porque la mentalidad antigua de que las pesas, yo qué sé, que te vas a convertir ahí en un monstruo. Y es verdad, por ejemplo, yo con mi instrumento, con la viola de gamba, los mayores problemas son aquí arriba, o sea, por la posición y también por la carga, ¿no? Y a mí me dijo un fisio, tienes que hacer ejercicios de espalda de peso. Y entonces, en el gimnasio lo que hago sobre todo es espalda. Ujú. Eh, ¿Y te sirve? Muchísimo. Desde que lo hago, o sea, estoy muchísimo. O sea, nunca he tenido mucho, pero me noto que estoy más fuerte y lo llevo mucho mejor, Ujú. sí. Sí, que además fuerza no necesariamente significa hipertrofia, o sea, son dos Ujú. procesos distintos, ¿no? Y si ven, por ejemplo, a mí que me gusta de vez en cuando ir a escalar, si ven las competiciones, incluso las olimpiadas de escalada, claro, necesitan también tener un peso relativamente bajo.
para poder levantar su propio peso y estar colgadas en el aire. Y si ves a muchas de las mujeres que están a nivel olímpico en escalada, tienen cuerpos muy chiquitos, ¿no? Y sin embargo están colgadas de 2 dedos de la mano. Entonces eso también, o sea, el mito de que entrenar la fuerza va a hacer que tengas unos músculos ¿no? de increíble Hulk, o que vas a perder flexibilidad al hacer entrenamiento de fuerza, que eso también muchos músicos tienen ese miedo. Pero bueno, no es así, o sea, no necesariamente es así. Claro. Tenemos que ir Pasamos- terminando. sí. Sí. Empezamos con la recomendación. La recomendación de Tuya. vino. Bueno, sí, estuve mirando mucho un DVD, ¿ustedes cómo le dicen? DVD. Un DVD. De Teodora, el oratorio de Händel 1750, la versión de William Christie en 1996, compuesta de Peter Sellars, y sobre todo porque me gusta muchísimo la mezzo que canta ahí, que es Lorraine Hunt, que para mí es un ejemplo de alguien que canta con todo el cuerpo, incluida la mente y el alma, que es todo uno. Y bueno, me parece impresionante, o sea, ver, sobre todo en YouTube están los videos, se pueden ver las arias de ella, y bueno, me parece una cantante, actriz muy impresionante. Después, bueno, las puestas de Peter Sellars siempre tienen un aspecto medio coreográfico en las arias, en los coros y eso, que no necesariamente me gusta, pero me parece muy, muy fuerte lo que ella hace. Y para que ustedes lo puedan poner en la lista de reproducción, tiene ella un CD de arias de Händel, Ah, vale. creo que del año 2004, que tiene las arias también de Teodora, así que ahí lo pueden escuchar. Vale. Genial, Pues lo muchas pondremos, gracias. muchas gracias. Os dejamos aquí la lista de la trastienda barroca donde lo podéis ver y añadimos tu CD. Muy bien. Y ahora vamos con las 2 preguntas típicas. Sí. Si pudieras irte de cena con un personaje histórico, ¿con quién te irías? Me encantaría cenar con un cazador-recolector así del Paleolítico, y ver sobre todo cómo usaban el cuerpo y cuál era su relación con el cuerpo en las condiciones en las que el cuerpo humano evolucionó durante cientos de miles de años, antes, ¿no? de que toda nuestra situación cultural cambiara tanto nuestra relación con el cuerpo y con el medio ambiente. Así que hay un chivito asado. Claro, la cena no sé Va qué a tal estaría, ser- ¿eh? Sí, sí, sí. El estómago. Pero bueno, bien, bien. Y la segunda pregunta, que yo siempre la hago fatal, sería: ¿qué escucha Álvaro cuando nadie le mira? Es decir, ¿cuál es tu guilty pleasure? Que no sea música clásica. Mis grabaciones. No. A nadie le gusta eso, ¿no? No, a nadie le gusta sí. escucharse a sí mismo, creo. Bueno, me gusta mucho No. Rosalía. Sí. Ah, vale. Y no solo su etapa flamenco experimental, sino también Motomami, con toda su experimentación con ritmos urbanos y reggaetón y todo eso, que normalmente no es un estilo que me interese mucho, pero lo que ella hizo en ese disco me parece súper interesante. Y sí, ahí te lo escucho. Ah, pues mira, a mí ya me gusta. A mí también me gusta Sí, sí, Rosalía. sí. Así que desde aquí un saludo. Álvaro, ha sido un placer. mí Así también. que pues acabamos aquí, ¿no? Acabamos aquí. Muchísimas gracias por haber venido, de Sí. verdad. Gracias a ustedes por Gracias por el invitarme. tiempo y todo. Un placer. Y nada, si necesitáis un súper especialista que os eche una mano, contactadle. Iremos Sí. dejando por aquí su contacto, tanto redes sociales Sí, como, claro, después les como doy demás. mis Genial. datos. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Sí. Un saludo. Chao, chao. Adiós. Chao.